Muy buenas noches a todos, chicos. Ya estamos en la clase de historia. Les pido, por favor, que el audio lo prendan cuando el profesor Carlos lo permita. Muy buenas noches, profesor. Gracias por su Buenas paciencia. noches, ¿cómo están? Disculpe, pero me había confundido y mi celular lo había cerrado. Sí, sí. Ya no se preocupe. Ya, profesor, lo dejo con las chicas. Voy a tener que aceptarlas. Ya, Gracias. gracias, gracias. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Evany? Bien, profesor, gracias. Bien, 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 bien. ¿Qué dice el clima? Me están muriendo de frío, profesor. Yo también, ya somos dos. ¿Esa biblioteca de qué es, ah? No, profesor, es un fondo de pantalla. ¡Ah! Está bonito. Está bonito. Vamos a esperar que vengan más chicas. Sí, profesor, está bien. Hasta las 8:05, falta un minuto nada más, así que... ¿Han visto las preguntas que dejé en la plataforma? Ya. Sí, profesor. ¿Está bien o está difícil o está Está bien. Maestro, buenas noches. ¿Cuándo dejó las preguntas, maestrito, por favor? Hoy día? Ay, recién voy a revisar más tarde. Ya. De todas maneras, yo si no, después se las doy para que lo tengan. Y lo que sí, estoy viendo que las respuestas las den en la plataforma, ¿ya? Vamos a empezar. No, todavía no falta todavía. Listo. Vamos a ver. Profesor, ¿cuándo ha colgado? Porque ahorita yo pensé que me decía de las preguntas de la vez pasada, porque lo que me aparece acá es la última que me aparece es el cuestionario del 2 de agosto. No. A ver, de todas maneras se lo doy ahora, ¿ya? ¿Ya? Ya, profesor. Listo. A ver, vamos a ver el tema de identidad peruana. Vamos a sentir más peruanos que nunca, pues. Porque la identidad peruana es lo primero que nos debe mover como peruanos. A ver, la identidad peruana, la peruanidad, ¿ya? Ese sentimiento que todo peruano tiene por su patria. Entonces, es querer a la tierra donde han nacido, es querer a su terruño, es sentirse identificado con su suelo, con su tierra, sus costumbres, tradiciones, sus lenguas, ¿no? Y ¿cómo nos identificamos con la peruanidad? Nos identificamos con nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros antepasados, nuestro patrimonio cultural, nuestro medio natural, y todo lo que conlleva pues a ser peruanos, ¿no? Ahora, las razones por las que me siento orgullosa del Perú es por su gran riqueza de diversidad cultural y lingüística y étnica, ¿no? Eso es lo que nos hace sentirnos orgullosos de la gran diversidad que hay. La diversidad de su flora, su fauna. Tenemos casi la totalidad del mundo. Por su gastronomía, que es lo mejor que hay. La generosidad de su gente. Su antepasado, por su historia, por sus tradiciones.
Las características de la peruanidad es el espíritu de todos los peruanos por el cual nos sentimos orgullosas y orgullosos, ¿no? Por el cual nos mantiene unidos como hermanos, ¿no? Que nos establece lazos con nuestra tierra, con nuestro suelo, con nuestra cultura. ¿Y cómo demostramos nuestra peruanidad? Primero, sintiéndonos orgullosos, ¿no? De lo que tengo alrededor, ¿no? Con la riqueza, la flora, la fauna, el suelo, la riqueza cultural que hay, con toda lo que hay dentro de Machu Picchu, por ejemplo, Sacsayhuamán, Caral, respetando, servir con dignidad a la patria, valorando los símbolos patrios, cantando orgullosamente el himno nacional. Todas esas cosas, ¿no? Los fundamentos de la peruanidad es la dignidad, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Por eso decimos a la peruanidad que pertenecemos a este suelo, la riqueza multiétnica y pluricultural, la riqueza natural, la historia nacional, y todo lo demás, ¿no? Que nos hace sentir peruanos. Así que con estas, ¿cuántas han sido? 1, 2, 3 diapositivas que las he sacado del internet, por eso que vienen así diferentes. Vamos a tener entonces el tema de identidad peruana. Pero hasta ahora, díganme algo más que quieran decir por la que se sienten orgullosas de ser peruanas. Claro, profesor, que somos orgullosos de ser peruana por todo lo que tenemos, por la riqueza mineral, la riqueza animal, la riqueza vegetal. Somos Ya. un país lleno de muchas, estamos llenos de miles de cosas maravillosas el Perú, hasta en lo turístico somos maravillosos. Así es, ¿no? A ver, Eliana. Sí, maestro, buenas noches, Buenas noches, compañeros, compañeras presentes, porque mujeres más que todos estamos. Sí, por eso también, por ahí le digo, orgullosas, ¿no? Sí, maestro. Y bueno, principalmente yo estoy orgullosa de haber nacido en el país llamado Perú, y bueno, estoy orgullosa también de su gente, de sus costumbres. Somos un país pluricultural, ya sea en gastronomía, en costumbres, culturas, en textiles, bailes, fiestas costumbristas, de todo, maestro. Estoy feliz de todo, ¿no es por ser cierto? peruana. Sí, más que todo la comida. Qué rico. Que me engorda más. Entonces, vamos a ver, la identidad peruana tiene que ver con nuestra historia individual y nuestra historia colectiva. ¿Ya? Ahí demostramos cómo nos identificamos con el Perú. Nos identificamos con un pasado ancestral que es muy rico y maravilloso en culturas. Tenemos la cultura más antigua de la América y podría decirse que del mundo, porque es paralela con la cultura caldeo-asiria, por ejemplo, Mesopotamia, o la de Egipto.
las tradiciones culturales, que son parte inseparable de la peruanidad, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de la diáspora. ¿Saben qué es la diáspora? No, ¿Ah? maestro, primera vez que estoy escuchando. ¿Primera vez que escuchan la palabra diáspora? Sí, pues profesor. está bien, ¿no? No la han escuchado. Pero diáspora son todos los peruanos que viven fuera de la patria, ¿ya? Cuando uno sale de la patria, va a la diáspora, pues, ¿ya? Los que migran a otro país, maestro. Los que migran, claro, 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 claro. Y ellos forman la diáspora, pues, ¿no? En el caso de Perú, ¿no? Porque en el caso de otros países también, ¿no? También, ¿no? Por eso dice, el ser peruano en la diáspora adquiere dimensiones simbólicas en un proceso de transculturización. Porque ahí los peruanos van a tener que llevar sus costumbres de acá, de la patria, a otros lugares, ¿no? Y van a sufrir una transculturización porque sus costumbres, sus tradiciones las van a mezclar con las de ellos. La diáspora peruana va a redefinir el concepto de peruanidad y de identidad, ¿no? Porque reincorporan a la tradición cultural con elementos de nostalgia que hay afuera de la patria, pues, ¿no? Imagínate, te vas a otro sitio y siempre estás añorando las costumbres, las tradiciones, la cultura del Perú. Y eso nos lleva pues a una tristeza muy grande. Y esa tradición va pues con un elemento de nostalgia, de identidad colectiva, ¿no? Porque ahí se mezcla lo andino, lo afroperuano, las tradiciones religiosas, la colonia, la gastronomía peruana con su símbolo de peruanidad colectiva, ¿no? La tradición africana, la tradición china, cantonesa, como la tradición española y occidental. Porque acá tenemos pues todas las etnias y tradiciones del mundo prácticamente. Por eso que el Perú es un país pluricultural, multiétnico, ¿no? Y la revalorización de las tradiciones culturales retroalimentan la construcción de la peruanidad como identidad en la diáspora, ¿no? Esto se visualiza claramente con los estereotipos, ¿no? Ser indio, ser cholo, ser blanco, ser negro, ser mestizo. Son estereotipos propios de la cultura peruana, pues, que se diluyen, ¿eh? Y lo mestizo se convierte, pues, en realidad una etiqueta cultural. La peruanidad como identidad colectiva se revaloriza y se convierte en un nosotros. No sé si ustedes han oído hablar de estos peruanos que salen de la patria y comienzan a contar lo que han vivido y cómo van compartiendo su historia de su peruanidad con el país donde están. A ver, cuéntenme ustedes, ¿qué tienen de datos de esa parte de los peruanos? A ver, Eliana. Maestro, bueno, lo que yo escuché de mis primos o de mi familia que emigró a otro país, que se fue a España, otros están en Italia, otros en otros países, bueno, los que están en España más nos visitan acá a la selva, ¿no? Bueno, mis primas nos dicen que al principio ellas se fueron de empleada, ¿no? Empleadas y domésticas. Mis primos se fueron así, cortaban césped, podaban las plantas, hacían limpieza ahí en la casa, ¿no?
otros se cuidaban a los ancianos, bueno, poco a poco se iban llevando a sus hermanos ellas y alquilaron un departamento. Y cuando nos venían a visitar, bueno, extrañaban la comida más que todo, ¿no? Las costumbres, las fiestas que celebramos acá. Claro. Y ellos, mira, qué curioso, maestro. Y ellas, en su macetero, extrañaban la comida de acá de la selva, ¿no? Cada 24 de junio nosotros hacemos la fiesta de San Juan. De San Juan, claro, San Juan. Y ellas en su macetero se iban llevando la plantita del sachaculantro. Y se iban llevando sus hojas de bijao. Y allá claro, para hacer sus Juanes. Claro, en España ya celebraban también ellos, ¿no? Se iban al río, a la playa y celebraban allá la fiesta de San Juan también ellos, ¿no? Y llevaban su música de acá de la selva, de Perú. Y bueno, pues, ¿no? Y a poco con las familias que se iban juntando allá, de acá de Uchiza, de Lima, ¿no? Los peruanos, ¿no? Las colonias de peruanos. Claro, claro. Se iban juntando allá y ya empezaban a hacer sus fiestas, ¿no? Cada fin de semana. Y ya cosas que no se sentían solos, ¿no? Ya se sentían más en familiaridad. Eso es lo que nos comentaban ellas. Muy bien, muy bien. Rosa Gomero. Rosa Gomero. Ay, no puedo poner el micro, ya, no importa. Vamos a ver, acá está, ¿no? Entonces, ahí la colectividad, pues, ve de otra manera lo peruano, de otra manera. Porque viven diferentes los de otras culturas, ¿ya? Los de otras culturas. Vamos a ver acá. La identidad y la peruanidad. Nosotros sabemos que la identidad es una necesidad básica de todo individuo, de poder identificarnos con nuestro Perú. Y acá en el Perú es difícil que nosotros nos podamos identificar con todo lo peruano, ¿no? Y la peruanidad pues, tiene que ver con nuestra historia y nuestra vida, que es influida por concepto del mundo que manejamos y por concepto del mundo que predomina en la época y el lugar donde vivimos, ¿no? Cuando estamos acá en el Perú no hay mucha añoranza por eso, pero cuando estamos afuera sí, ¿ya? Entonces la identidad peruana pues, está vinculada a la tradición del indígena, del mundo antiguo andino, de las comunidades amazónicas, las tradiciones africanas, la tradición de China cantonesa con la tradición española y occidental que le dije, son parte inseparable de la cultura peruana, ¿no? Ahí, es claro que cuando estamos nosotros en otro país, ¿no? Vivimos esa peruanidad y es un asunto de identidad y la peruanidad ha sido pues sumamente conflictivo en la historia social del Perú, ¿no? Y es desde la independencia del Perú una de las características constantes del pensamiento y los proyectos políticos peruanos fue la negación del pasado y las tradiciones del Perú como una nación multiétnica en vistas a instaurar nuevos modelos del Perú
de sostener que el Incario resume la historia del antiguo Perú, ¿no? Ahí nosotros vamos viendo, ¿no? De que es reducir pues siglos de ricas culturas y sociedades pues, pre-incas, ¿no? Que es el cimiento básico de nuestra identidad cultural, de nuestra identidad nacional. En su último periodo es una idealización arbitraria, de forma un poco de la propia valía del Incario, como una sociedad avanzada, y asimismo es desconocer que hay otros pueblos, como las comunidades amazónicas, ¿no? Se reconocen pues, como herederos y que tienen otra génesis, otros inicios. Empezar con mente imperial y otra de incubar la sociedad y la doctrina, ¿no? En el contexto de las migraciones, la globalización y la de estas identificaciones regionales de razas, de etnias, de identidad, constituyen pues espacios simbólicos y susceptibles de ser marcados en las dimensiones y las fronteras, pues, ¿no? Por eso, vamos a ver, la identidad intercultural de los procesos migratorios. Para una mejor comprensión de la interculturalidad, se refiere pues, a la interacción entre culturas de una forma respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima de otro. ¿Ya? Esa es una norma que la tiene básicamente desde el siglo pasado, ¿no? Y un poco más con la Revolución Francesa, que se dan estas ideas de respetar la cultura del otro pueblo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque vamos a tratar de ir favoreciendo la interacción y convivencia entre las culturas. Porque si nosotros no respetamos a la otra cultura, estamos cometiendo un crimen, pues, de lesa humanidad, ¿no? Por eso que los inmigrantes peruanos residentes en el exterior comparten experiencias migratorias, ¿no? Y son bien difíciles para ellos el compartir esas experiencias, ¿no? O fiestas culturales, los platos gastronómicos que otorgan identidad con otras culturas que comparten la misma lengua, ¿no? El castellano y sus diversas diversidad lingüística, pues, en el castellano. Pero este fenómeno también se produce en la cultura anglosajona, por ejemplo, ¿no? Los ingleses, ¿no? Que cuando emigran también tienen ese problema, ¿ya? Los francos, los franceses también, o sea, todos los pueblos tienen ese problema, ¿ya? Es interesante cómo este proceso de interculturalidad se produce, pues, en el exterior, donde se van a experimentar y compartir las experiencias culturales que tienen estos pueblos, ¿no? Que tienen estos pueblos, ¿no? Por ejemplo, una de las percepciones sensoriales y visuales es la música, el arte, la literatura, la gastronomía peruana.
Casi la mayoría de los peruanos, cuando se van al extranjero, ponen un restaurante de comida típica del Perú, ponen la música, ¿no? Los guaynos, los valses, la cultura, la música de la selva, ¿no? O sea, hacen toda una mezcla de lo que es el Perú, y ahí es donde ellos se sienten realmente identificados con el Perú, ¿no? Las recientes ferias, por ejemplo, y eventos de gastronomía, es clara evidencia esta convivencia intercultural, ¿no? Acá en la feria gastronómica que hacen aquí en Lima, que ya el año pasado no ha habido, este año tampoco, ¿no? Pero ahí hay comida de todo el Perú, ¿no? También en el extranjero, en casi todos los países del mundo, hay eso, ¿no? Las relaciones interculturales pues, se establecen en una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Si la cultura peruana tiene una comida que es reconocida por el mundo entero, es porque los peruanos han asimilado mucho de la comida, de la gastronomía internacional, y la han mezclado con las costumbres del Perú y hacen pues unos platos riquísimos, ¿no? Pero sin embargo, no es un proceso exento de conflictos, pues, ¿no? Esto no se resuelve mediante, se resuelve mediante respeto, el diálogo, la escucha mutua, ¿no? La concentración y la sinergia, pues, que ahí estamos nosotros yendo cada vez mejor, ¿ya? Aparte de eso, la literatura peruana, con Mario Vargas Llosa, que es Nobel, premio Nobel, o acá, César Vallejo, que en Francia, pues hizo toda una mezcla. Profesor, no se escucha. Sí. Listo. ¿No escucha desde qué rato? Sí, maestro, ya le escuchamos. Solo un momento se fue tu audio. Ya. Bueno, entonces yo le decía, pues, ¿no? De que esta interculturalidad de Perú, con estas tradiciones que iba compartiendo César Vallejo, por ejemplo, ¿no? Que hizo toda su cultura de poesías en Francia, o lo de Ricardo Palma, ¿no? Que más atrás hizo sus tradiciones peruanas, ¿no? Y más atrás todavía, el Inca Garcilaso de la Vega, claro,
¿no? O sea, todos ellos han aportado grandes cosas a la cultura peruana, ¿no? Y que no dejan pues de sorprendernos cómo en estos países son reconocidos muy bien, ¿no? Los peruanos, ¿no? Ahora, la interculturalidad está sujeta a variables, pues, como la diversidad, ¿no? Definición del concepto cultura, ¿no? Obstáculos comunicativos como la política, poco integradoras en los estados, ¿no? Y acá, pues, en el Perú, es lo que más se ha visto en las riquezas integradoras del Estado, ¿no? Las jerarquizaciones sociales marcadas, ¿no? Los sistemas económicos exclusivos. Es importante remarcar pues que la interculturalidad no está suscrita pues al ámbito local, regional, ¿no? Porque trasciende las fronteras. Hemos visto ya con esto de los inmigrantes y la diáspora, ¿no? Que esto no se queda aquí en las fronteras, sino salen y salen para enriquecerse y enriquecer al mundo, ¿no? Porque cada peruano lleva un poco del Perú a los países y eso lo hace grande al Perú. Y a cada inmigrante trae consigo una cultura y experiencias migratorias regionales del país de origen, ¿no? Y experiencias migratorias internacionales que van a intercambiar culturas con esos países, ¿no? Estas experiencias que se expresan en los recuerdos simbólicos y nostálgicos están pues cargadas de la cultura ancestral peruana, ¿no? Ahí hay un claro ejemplo de estas culturas, por ejemplo, un aspecto revelante de diversos estudios interculturales es aplicando en el ámbito de la educación, por ejemplo, los estudios de mercadeo y de aplicación de diseños políticos en la salud. El estudio de Almaguer, Vargas y García, en el año 2007, hablaba de la interculturalidad del siglo XXI y veía que tiene referentes sobre los modelos de comunicación de masas en los Estados Unidos en la época de los 50, por ejemplo, ¿no? Con modelos de comunicación intercultural e inmigración en España y la integración europea, pues, cuyo principio teórico pues, es escrito por Miguel Rodrigo Aísnia, investigador de la comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Otro elemento que presentan los elementos y los modelos de los procesos de gestión intercultural son los desarrollados por los pueblos indígenas de Nicaragua, por ejemplo, ¿no? En la costa atlántica, la lucha de los pueblos mapuches de Chile y las poblaciones indígenas de Bolivia, bajo un enfoque intercultural automático, han sido planteados por estudios de Alta Hocker, es un estudio de mercadeo y de fenómenos migratorios, ¿no? Donde el fenómeno de la violencia política en los hechos acaecidos, por ejemplo, el 5 de junio del 2009 en la selva amazónica del Perú, ¿se acuerdan ahí cuando habían brotes de violencia, ¿no? En Bagua, ¿ya?
ponen de manifiesto pues la complementaria reciprocidad que existe entre la violencia política y la proveniente del Estado, ¿no? Y la violencia pues social que proviene de la sociedad, donde una cultura oficial excluyente que busca pues imponerse sobre la cultura, ¿no? Entonces, eso de ahí como hay un poco que nos enmarca pues a una sociedad que trata de surgir con sus aspectos culturales, pero por otro lado, la oficialidad de los gobiernos de turno se van enfrentando a estos grupos, ¿no? El enfrentamiento, pues, de culturas surgió como violencia social, pero también a la inversa, ¿no? Cuanto mayor violencia social, mayor contra la violencia represiva del Estado, ¿no? La desigualdad pues sentida y la creencia subjetiva de la injusticia. No fue evidente como uno de los factores determinantes de la violencia política de Perú es el grado de desarrollo socioeconómico. Ahí comenzamos a ver pues lo que produce estos enfrentamientos sociales que van en contra de una integración nacional, ¿no? Como le digo, los acontecimientos acaecidos en Bagua pues dieron la vuelta al mundo, y la respuesta de los inmigrantes peruanos fue de respeto a la identidad intercultural. Si no hay respeto a una identidad intercultural, no hay respeto por nada, ¿no? Ahí los peruanos quedaron muy mal parados, ¿no? Porque el ejército, la policía, ¿no? Se fueron contra la identidad cultural de Bagua. Y ellos solamente querían el respeto a su sueldo, a sus costumbres, a que se respete sus bosques, su selva, y que no llegue el desarrollo, porque eso mata la integridad cultural de Bagua y de la selva, porque eso ocurre siempre, ¿no? En el ámbito peruano. No sé si ustedes tienen algo que decir. ¿Ah? ¿Nada? Ahora, la interculturalidad es el proceso de compartir experiencias con otras culturas, ¿no es cierto? Es el proceso de que incorporan los aspectos positivos y no positivos, ¿no? La cultura, pues, de entidad madre, ¿no? En este proceso se realiza, pues, la convivencia cultural, ¿ya? Y un problema que vamos a tratar la próxima semana es la globalización, ¿no? Y la globalización es, como fenómeno mundial, ha servido de motor a la movilidad de las culturas a niveles globalizadores, ¿no? O sea, con el Internet hay una tremenda globalización que cuando ocurre algo trágico o algo que a todo el mundo lo va a conmover, esas noticias llegan pronto al Perú, ¿no? Casi en el momento que están ocurriendo, ¿no? Este medio de comunicación, que es la televisión también, ¿no? Han servido pues de intercomunicadores sociales, de intercambios sociales para esta nueva concepto de la interculturalidad, ¿no?
El sociólogo y antropólogo Tomás Austin Miller, él remarca, pues, ¿no? La interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos de diferentes culturas. Si a uno o varios de los grupos en interacción mutua se le va a llevar etnias, grupos sociales, grupos religiosos, por ejemplo, grupos culturales o comunidades, es más bien materia de preferencias de escuelas de conciencia social, ¿no? En ningún caso se trata, pues, de diferentes epistemológicas, ¿no? Algunos de los estudios han venido definiendo la interculturalidad como integración de culturas y la globalización como el proceso de destrucción de las identidades culturales. Una apreciación que pierde, pues, legitimidad al contraste, pues, con los procesos culturales. La tradición indígena del mundo antiguo, ¿no? Del mundo andino, ¿ya? Del mundo andino, como la tradición española y occidental, son parte inseparable de la peruanidad, ¿no? En este contexto se ponen en juego, pues, las expectativas que tiene el inmigrante peruano sobre las sociedades de acogida, pues, ¿no? Los Estados Unidos, por ejemplo, moviéndose las personas que, en un sentido, al nuevo contexto social, en la reconstrucción del concepto de peruanidad, de identidad nacional y de la diáspora, se presenta, pues, como una red de identidad y posibles virtuales, ¿no? A su vez, los diversos géneros musicales producen, pues, efectos y retroalimentan las construcciones de identidad de la diáspora peruana, ¿no? Estas expresiones se reflejan en la diversidad de las asociaciones étnico-culturales, ¿no? Organizaciones deportivas, organizaciones culturales, grupos de folclore, música afroperuana, organizaciones religiosas, sociales, departamentales, regionales, ¿no? Asociaciones de solidaridad y de asistencia, crean identidades fluidas y múltiples, profundamente apoyadas tanto en la sociedad de origen como en la de destino. Ahí nosotros vemos cómo los grupos que hacen estas intercambios, ¿no? Llevan algo que los peruanos todavía no lo logran comprender, ¿ya? Y se trata de que en el Perú, desde hace ya siglos, tienen un sentido de solidaridad, un sentido de comunidad. Cuando nosotros pensamos en la cultura inca y más atrás todavía, ¿no? La Tiahuanaco, por ejemplo, la Huari, ¿no? Tenían ayllus, que era toda una sociedad donde ellos compartían los problemas y compartían las soluciones a esos problemas, ¿no? Entonces, siempre se han visto con
con que cuando hay un problema, se han ido juntando, ¿no? Y han llegado a la solución que ellos buscaban. Y por eso es que acá yo les digo, pues, ¿no? Que estas expresiones se reflejan, pues, en la diversidad de asociaciones culturales y étnicas, ¿no? Porque los peruanos se van a juntar para hacer, pues, grupos de folclore, música de todas las regiones del Perú, ¿no? Las procesiones del Señor de los Milagros, por ejemplo, que ya no solamente la hacen en el Perú, sino ya en diferentes sitios del mundo, sale en procesión el Señor de los Milagros, y y el Señor de los Milagros, pues, es peruano, ¿no? Pero le están acogiendo y con la misma intensidad que es en el Perú, ¿no? Y las sociedades de asistencia que hacen de solidaridad, por ejemplo, cuando hay peruanos que están mal, ¿no? Hacen, pues, las famosas polladas, parrilladas, qué sé yo, y ahí están ellos demostrando su peruanidad, su identidad, ¿no? Yo no sé qué me pueden ustedes decir con eso. ¿Mm? A ver, Evany Vargas. Eso es cierto, profesor, porque acá el Perú, al menos en esta pandemia, creo que se ha demostrado la unidad que debemos de tener entre familia y amigos, porque hemos tratado de apoyarnos, ¿no? Unos a otros, y creo que a veces también la peruanidad debe darse también en el respeto hacia nuestra comunidad, hacia nuestra sociedad, porque valgan verdades, hay personas que nos sentimos muy peruanos, pero a la vez no sabemos valorar lo que tenemos. Y maltratamos no nuestras riquezas, y lamentablemente, pues, cuando nos vamos a otras ciudades, observamos cómo respetan, ¿no? Lo poco que tienen lo respetan demasiado. Incluso hasta Sí. respetan las leyes, los cuales acá no se dan. Por ejemplo, respetan cosas que en la municipalidad, las normas de las municipalidades, lo cual acá no se da. Entonces yo pienso que si es que nos sentimos bien peruanos, lo primero que tenemos que hacer es hacer respetarnos en nuestra casa, y para poder respetarnos en nuestra casa, respetarnos en nuestra comunidad. Claro. Y a ver, otra vez, me dice acá Rosa Gomero. Vamos a ver. ¿Está con este nombre? Rosa Gomero. No te veo. Ah, ya, Rosa Gomero. A ver. ¿Ya puedes hablar? Rosa. No. Pero no dice, a ver. Ahora.
No. ¿Tampoco? No. No sé cómo es, porque yo estoy poniéndole acá porque lo hables, pero están abiertas las... Otra. Maestro, disculpe, ¿puede volver a preguntar? No había escuchado, maestro, me fue la línea. Ha pasado un avión por aquí recién. Y se llevó la señal. No, yo estoy diciendo, cómo ustedes ven eso de la solidaridad de los peruanos, cómo perciben ustedes, ¿cómo se llama el sentido de comunidad de los peruanos, ¿no? Porque ellos, los peruanos, solos no hacen las cosas. Y eso es de cultura ancestral. Acá en el Perú la solidaridad es muy fuerte. En otros países no hay eso, ¿no? Y eso es algo que todos tenemos y no nos damos cuenta de esa riqueza que es la solidaridad. Por eso digo, ¿no? ¿Qué reacciones tienen ante eso? Bueno, maestro, referente a esa pregunta, nosotros, los peruanos, somos solidarios, ¿no? Nos solidarizamos, ya sea cuando ocurre un accidente en nuestra comunidad. Por ejemplo, acá en mi localidad de Uchiza, cuando una persona, le hago un ejemplo, ¿no? Un señor vendía emolientes acá en Uchiza. ¿Ya? Y no tenía familia, solamente tenía su hija. Y su hija también se había enfermado del COVID. El señor y su hija, el esposo, prácticamente su yerno y sus hijitos, ¿no? Se habían enfermado. Y como muchos le conocían al señor, el señor siempre trabajaba vendiendo emoliente en la avenida principal. Y todos le comprábamos. Ya. Y de la noche a la mañana el señor cayó en cama, se enfermó y no sabíamos qué es lo que pasaba con el señor. Y de pronto pasó una semana, 2 semanas, nos enteramos que el señor estaba enfermo. Y gracias a los vecinos, ¿no? Que salieron a avisar, que salieron a los medios de comunicación a decir que el emolientero estaba enfermo y había, se ofrecieron solidarios, hay personas solidarias con su megáfono, salieron por las avenidas, por diferentes jirones, los lugares locales así de comerciales, y a todas las personas que pasaban por ahí nos pedían colaboración y Ya. compraban, ¿no? el emoliente. Y bueno, todos hemos colaborado, y para qué, es un acto de solidaridad, y la verdad no sé cuántos de soles había recaudado el señor, y gracias a eso le pudieron atender al señor, ¿no? Pudo comprar sus medicinas y salió a la radio, sí, agradeciendo, y ahora el señor está muy bien y ya próximamente va a salir nuevamente a ver sus productos, ¿no? Claro. Es que los peruanos nos caracterizamos por ser solidarios, ser hospitalarios, no hospitalativos, ya sea acá en nuestra patria y también fuera de nuestro país, ¿no? Sí. Cuando es afuera se ve más eso, ¿no? Porque sí, fuera se sufre más, maestro, fuera se sufre más. Sí. Y ahí se ve quién es humano, como se dice prácticamente, ¿no? Sí. Es que la identidad peruana puede perder su centralidad y se deslocaliza. Entonces, encontramos pues que las categorías de identidad étnica nacionales relacionadas con el componente, pues, que él es afroperuano, él es indio, él es andino, amazónico, mestizo, ¿no? De raza cobriza, se diluyen
¿no? Se desaparecen. Tanto el componente andino como el componente afroperuano trasciende los límites nacionales, ¿no? Y extendiéndose, pues, simbólicamente a un proceso de transculturización, y el concepto de peruanidad, pues, se redefine, pues, ¿no? La peruanidad en la diáspora se revaloriza la identidad andina, afroperuana, como una tradición española y occidental, como parte indispensable de la cultura peruana, pues, ¿no? Por eso que los flujos migratorios de la comunidad peruana se caracterizan, pues, en la configuración de las redes sociales, así como las actividades patronales que se vinculan a las sociedades de origen en las receptoras, pues, ¿no? El transnacionalismo es uno, pues, de los marcos herederos de la globalización que permiten, pues, explicar las características de la redefinición del concepto de peruanidad, ¿no? En un entorno de globalización de la cultura. El ser peruano en la diáspora no es lo mismo, ojo, que ser peruano en el Perú. No es lo mismo, ¿no? El espíritu del hombre peruano, modelado por el arte y la religiosidad, han dado lugar a una gran creatividad que se manifiesta en la infinidad de formas, de ritmos, de rituales, ¿no? Sabemos que en el Perú hay más de 3000 fiestas populares, ¿no? 1500 géneros musicales e infinidad de oficios artesanales, pues, que conforman que el Perú es uno de los países con más variado folclore en el mundo. Es el más variado en cuestiones de folclore. Con estas expresiones los peruanos, pues, se nutren de las profundas raíces para proyectar una alianza inmemorial con la naturaleza y expandir a través de ritmos y colores su compromiso con la vida. Hoy en ella se mezclan, pues, los sonidos de los instrumentos de viento, percusión que provienen de tiempos pre-inca, ¿no? Sabemos que ya Caral, 5000 años antes de Cristo, ¿no? O no, 3000 años antes de Cristo, 5000 años han pasado, tenía ya la antara, la antara, ¿no? La flauta. O sea, imagínense desde qué tiempos ya los hombres peruanos tenían, pues, esa intuición de mezclar sonidos con sus tradiciones diarias, ¿no? Con su quehacer diario. Al tocar la música, ellos iban haciendo la cerámica o sembrando, cosechando, qué sé yo. O sea, y la música, pues, estaba ahí en ellos, ¿no? Las danzas tradicionales, pues, ¿no? Que son infinidad, ¿no? El huayno, la marinera. Ahora lo más moderno, ¿no? El vals criollo y últimamente la chicha, que ha venido, pues, tocando en el Perú, ¿no? Es esta capacidad para la difusión musical es la constatación más contundente de la cultura que no admite purismos excluyentes. O sea, hay una mezcla de todo, ¿no? Y que la cultura peruana, pues, no admite que solamente esa música no va a ser, ¿no? Va formando una identidad colectiva a partir de una multiculturalidad plena de diferencias de la diáspora peruana, ¿no? La diáspora peruana, pues, redefine, pues, los conceptos de peruanidad e identidad, ¿no? Incorporan, pues, la tradición cultural de la diáspora
con un elemento de nostalgia de identidad colectiva, ¿no? Incorporando el andino, los afroperuanos, las tradiciones religiosas, las colonias, la gastronomía peruana como símbolo de la peruanidad colectiva, ¿no? Y eso es pues uno de los elementos más valorados por los peruanos, ¿no? Lo mestizo se ha convertido realmente pues en una etiqueta cultural, ¿no? En la comida peruana se encuentra pues al menos 5.000 años de historia pre-inca, colonial y republicana, y se consideran pues casi 3 siglos de aporte de la comida española, influenciado pues por, imagínate, 762 años de presencia musulmana en la península ibérica. Ustedes saben que los árabes invadieron España, ¿ya? Y los han logrado sacar de España en el año 1492, en enero, ¿ya? Los sacaron de Granada, el último bastión que tenía Omar, un musulmán, ¿no? Y los habían sacado. Y miren que de ahí hasta agosto, hasta octubre, ¿no? Hasta octubre, que han venido a la América y han descubierto nuevas tierras que las han incorporado a su cultura, ¿no? Y de ahí han estado pues casi 300 años en el Perú, ¿no? Que también lo sacaron. O sea, ahora las costumbres gastronómicas traídas fue por los esclavos de la costa atlántica africana y la fuerte influencia de los usos y costumbres culinarios de los chefs franceses, ¿no? De los chefs italianos. Igualmente trascendente la influencia de chinos, de cantoneses, japoneses, ¿no? Desde el siglo XIX y de otros europeos, ¿no? O sea, esos rasgos culturales, ¿no? Que son el resultado de una excepcional diversidad, marcado por la confrontación y el encuentro de múltiples tradiciones culturales. Por lo tanto, hay en este concepto de peruanidad un cruce individuo, grupo, sociedad, por un lado, y la historia personal con la historia social, por otro, ¿no? O sea, los individuos, los grupos y las culturas tienen conflicto de identidad. Hay una identidad personal y varias identidades colectivas. O sea, no hay un solo nosotros, sino varios, no excluyentes, sino supuestos en la unicidad de las personas, ¿no? Ese concepto que la identidad pues distingue nuestros colectivos de otros, así como la identidad individual distingue pues nuestra individualidad de hoy, de los peruanos, de la diáspora, y la identificación colectiva pues que a la vez es común y diferente según el contexto, ¿no? En la diáspora es nosotros los peruanos, ellos siempre van a decir nosotros los peruanos, ¿no? Y actúan como un móvil, un contexto de solidaridad y con muchas de las identidades colectivas, pues algunas influyen a otras, pero hablamos de nosotros los peruanos, ¿no? El sentimiento de peruanidad en la diáspora es el producto de la reconstrucción imaginaria del hondo contenido emocional. Juegan un rol preponderante las determinaciones estructurales, las percepciones que se tienen de las mismas, ¿no? En la distribución de nuestra sociedad, ¿no? Como individuos, por parte de los demás, ¿no?
La representación de lo peruano se articula pues a las tradiciones entre el país de entrada y el país de origen, pues no, que es el Perú, ¿no? Esto se visualiza claramente en los estereotipos, ¿no? Indio, ser chulo, ser blanco, ser negro, no ser mestizo. Pero esos, ojo, son estereotipos propios de la sociedad peruana, que ya les dije, se diluyen en lo mestizo y se convierte en realmente una etiqueta cultural. La peruanidad es la identidad imaginaria, simbólica, y se presenta como una red de identidad posible y virtuales, pues no trascienden los límites nacionales, extendiéndose pues simbólicamente a un proceso de transculturización. La peruanidad redefine la dinámica social y está enmarcada por la historia colectiva y sujeta pues a un cambio permanente, ¿ya? Un cambio permanente. Esto también, a ver, acá. Ahora, la transcultural e intercultural como una dimensión simbólica, el ser peruano en la diáspora adquiere dimensiones simbólicas y nostálgicas en un proceso pues de transculturización y de intercultural transmigracional, ¿no? O sea, después de las migraciones, ¿ya? Y la intercultural transmigracional se produce en la convivencia con otras culturas, compartiendo e intercambiando experiencias del país de origen con el país receptor, ¿ya? La idea peruana redefine pues el concepto de peruanidad, identifica pues y reincorpora a la tradición cultural con un elemento de nostalgia. Ya sabemos que los peruanos que están afuera sufren de peruanitis, una nostalgia a su identidad colectiva, ¿no? Que ahí incorpora pues, lo andino, lo afroperuano, las tradiciones religiosas, todas las identidades culturales que tiene el Perú, todo lo mezclan, ¿no? Con un sentimiento que está pues, fuera de los contextos culturales, ¿no? La revalorización de las culturas y retroalimenta pues, la construcción de la peruanidad como identidad de la diáspora, ¿no? Lo mestizo se convierte realmente en una etiqueta cultural y la peruanidad con identidad colectiva y se va a ser revalorizada y se convierte, pues, como le digo, en un nosotros, ¿no? Lo peruano como entidad y su interacción intercultural en un proceso de retroalimentación, ¿no? ¿Qué reacción tienen ahora con esto? ¿Se vio el himno nacional cuando nuestro himno se escuchó mucho más fuerte? Sí. A ver. Chicas, su micrófono, por favor, chicas, su micrófono. ¿Qué me dicen a todo lo que hemos escuchado?
A ver. Katia. Katia. A ver, buenas noches, Katia. Profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeritas, compañeritos. ¿Cómo está? Profesor, yo quería hacerle una consulta y también a modo de acotación. No llego a escuchar bien porque, a ver, ahora sí. Profesor, quería decirle, ¿por qué usted dice, profesor, de que las personas que están en el exterior llegan a sentir ese aire de peruanismo? Si ¿Ya? bien yo lo llevo a interpretar, que es que ¿por qué tenemos que irnos a otro lado para poder valorar nuestra tierra? ¿No? Ahí sí queremos, extrañamos, y ahí sí somos peruanos, ¿no? Y yo conozco personas que las cuales que estando acá, pues no tachaban a las personas pues de cholo y de todo eso. Y esas mismas Sí. personas se van allá y dicen, se ponen la camiseta peruana y dicen, yo soy peruana, dice, mi himno nacional cantan con mucho fervor y todo, ¿no? Pero la que me da mucha lástima y mucha pena que lleguen a apreciar ahí recién a su tierra, ¿no? Y no aprecian cuando realmente pues están acá. A mí me da, bueno, pues lo he visto cerca y acá mi familia pues también lo ha habido, ¿no? Que no querían, no daban ni un sol por el Perú. Y se van allá y pues nada, pues dicen son peruanos, soy feliz de ser peruana, ¿no? Y bien que... Pero a eso me voy, profesor. Porque A ver. no entiendo por qué. A ver, lo que pasa es que cuando estamos en el Perú, ¿ya? Nos sentimos diferentes, todos de todos, ¿ya? En el barrio nomás, en el barrio, ¿no? Cómo menosprecian a otros, ¿ya? Y no le identifican. Por eso digo que la identificación del peruano, cuando está en el extranjero, se identifican con el mestizo, ¿ya? No con el cholo, no con el indio, no con el de la selva, no con el afroperuano, no como el chino cantonés, no como el español, no, sino como una mezcla de todo, y todo eso lo llevan al extranjero, ¿no? Entonces, ahí ya no es, hasta incluso que no dicen el Perú, sino dicen nosotros los peruanos, ¿ya? Y comienzan a tener un sentido de añoranza por el pueblo peruano, ¿no? Entonces, ahí, por eso yo les hago las preguntas, les he hecho unas preguntas, no sé si las han visto, ¿ya? Pero, a ver, yo lo voy a poner ahorita, porque, a ver, acá está, ¿ya? Se la voy a poner ahorita, porque ay. Creo que es esta de acá. No, esta es. Acá está. Ya. Estas son las preguntas que les he hecho. ¿Ya? En el peruano, ¿se nota más la peruanidad? ¿En qué peruano se nota más la peruanidad? ¿En qué peruano se nota más la peruanidad? ¿Ya? El peruano de la diáspora se siente más o menos marginado, porque, mira, estando en el extranjero, él va a sentir cosas que no siente acá en el Perú, ¿ya? ¿Cómo se identifica, cómo se da la identificación de peruano en la diáspora?
¿Qué hace el peruano para identificarse como tal en la diáspora? ¿Ya? Cuando regresan al Perú, ¿cómo se nota que ha habido una interculturalidad en el proceso de adaptarse a la nueva cultura? Y quinto, dice, ¿cómo la diáspora peruana se redefine el concepto de peruanidad e identidad al reincorporar la tradición cultural como un elemento de nostalgia y de identidad colectiva, incorporando lo andino, lo afroperuano, las tradiciones religiosas de la colonia, etcétera, ¿no? Como símbolo de la peruanidad colectiva. ¿Ya? Esas son las preguntas que les he hecho. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes tienen para sacar, y he dicho nomás que me saquen una o dos fuentes, ¿ya? Pero eso sí, me ponen la fuente y me hacen un comentario de lo que están hablando de sus propias palabras. Maestro, ¿eso lo vamos a presentar en computadora? Sí, ¿Hasta cuándo, maestrito? Me imagino que tienen una semana o dos, ¿no? Mejor si es dos. Lo pegan en la plataforma, ya no me lo mandan al correo, no me lo mandan al WhatsApp, sino a la plataforma. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? A ver, dígame otra cosa. Algo que no he escuchado. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, profesor. Profesor, buenas noches, Rocío. ¿Cómo está? Mire, lo que estaba escuchando de mi compañera, Katia. Sí. Bueno, en parte, como le digo, no, como que no comparto la idea. Yo tengo un hermano que se ha ido a España hace, ¿cuánto tiempo? A ver, van a ser como 12 años. Y en España, gracias a Dios, le está yendo muy bien. Y sí, es cierto de que siente la nostalgia cada vez que llega de visita, porque cuando me dice que en el avión llegan todos y la azafata empieza a decir, por ejemplo, ¿no? Estamos arribando a suelo peruano. Entonces, toda la gente que está en el avión, que bueno, se supone que son peruanos, dice que todos se paran, comienzan a aplaudir, se abrazan, se emocionan. Pero mi hermano me dice, o sea, pasa eso, es algo muy bonito que se siente ahí, incluso cuando está afuera, estando en España viviendo, sí, igual, añora la comida, añora un poco las costumbres, y bueno, el recuerdo de la familia, ¿no? Todo lo que ha crecido aquí. Pero cada vez que llega acá, a Perú, me dice, veo la realidad, y me da mucha pena por todo lo que está pasando. Es otra cultura, es otra realidad, y lo que yo estoy viviendo allá afuera, Rocío me dice, yo amo mi Perú, yo lo quiero demasiado, pero de verdad no volvería. Y yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque, o sea, una ya tiene su carrera hecha, ya está, su familia está completa ya, su familia nuclear en cuanto a su esposa e hijos. Pero me dice eso, o sea, él nunca acá se sintió, él de acá se fue profesor, con un cargo en lo que era la empresa Prosegur, tenía un buen cargo. Y se le presentó la oportunidad y conoció a un español que le dijo, de frente le hizo una invitación de trabajo, se hicieron amigos, y él dijo que ya. Y se fue, pero así, sin pensarlo 2 veces, se fue solo. Ya lo pusieron a, ¿cómo le digo? A levantar tomates en una chacra, en una parcela. Entonces, él dice que se arrepentía y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Yo de un cargo, teniendo gente a mi cargo, estoy recogiendo tomates. O sea, ¿qué estoy haciendo? Aceituna también recogía. Pero ¿qué pasaba? Que este español lo estaba probando y él no sabía. Lo estaba probando y para ver, o sea, qué tal carácter tenía para afrontar, o sea, para ver si es que podía afrontar esa realidad o no. Claro. Y bueno, poco a poco fue así, y bueno, ya le fue dando cargos y cargos. Gracias a Dios, mi hermano está en una buena posición allá, pero como le digo, las costumbres de acá, por ejemplo, cuando es 28 de julio, él igual está allá, prepara su picante y todo, con las especies que hay allá que puede encontrar. Igual las fechas, ahora que se aproxima Tacna, también me está diciendo, ¿no? Me manda fotos del picante de la tacneña, o me vas a mandar foto de eso, del otro. Claro. Entonces, esas, como le dice, esas añoranzas viven, pero no, acá él nunca, o sea, nunca se sintió de que quería igual, o sea, nosotros somos tan niños y no es por nada,
pero a veces pensamos, o la gente tan niña piensa que nosotros somos los que más peronismo tenemos por la guerra Claro, civil y no, todo, eso ¿no? sí es verdad, Nos ¿ah? sentimos- Eso sí es verdad, ¿ah? Sí, Los nos sentimos taneños, muy... para mí mi respeto, porque ellos tienen un sentido de peronidad mucho más grande que todo el Perú, ¿ah? ¿Ya? Sí, Ahí es donde nace la patria. sí, o sea, lo teníamos así, lo vivimos. Entonces, y como le digo, él añora lo que, bueno, añora su tierra, las costumbres, pero como le digo, cada vez que viene, o sea, es lo que siente, le da mucha pena por todo lo que está pasando. Y bueno, pues, ¿no? Me dice eso, es otra realidad y jamás, o sea, no, sus hijos ya están estudiando y me dice, yo quiero a mi familia, quiero a mi tierra, pero devolver Rocío a Perú no vuelvo. Y eso, Claro. bueno, como que nos da un poco de pena, ¿no? Pero no, es que él ha visto otra realidad asimilado, pero no me vas a dejar de decir que la peruanidad él la siente a todo el Perú. Él siente que todo el Perú es uno solo, sí, sí. Se Él emociona se ha ido. cuando hay, profesor, hay desfiles y, por ejemplo, el otro día nos manda videos, pues, ¿no? Y hubo un buen desfile, antes de que pasara lo de la pandemia, y estaban bailando lo que era la morenada. Y ellos estaban en otro lado ¿Ya? y vieron una caravana de Perú que bailaba morenada y volaron. Y me dice, pues, y Claro. la gente y todo, pues, ¿no? Y en ese rato me dice, cuando sentimos algo que es de lo nuestro, hasta los españoles se emocionan y están ahí junto con nosotros. Sí, ¿No? sí, no, pues, pero los peruanos son más. Y también no me hace dejar mentir que cuando cantan el himno nacional lo cantan más fuerte que cuando lo cantaban acá. Sí, sí. Otra. Gracias. Gracias, profesor. Otra reacción. Nos quedan 6 minutos. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Mariluz? Sí, bueno, profesor, yo podría compartirle, ¿no? Bueno, un comentario que un familiar se fue a otro país y lo que él me comenta es, pues, que extrañaba mucho la comida, que en el lugar donde él se encontraba no se igualaba, o sea, cocinan otras cosas, tienen otras costumbres, ¿no? Pero que la comida, y regresó, profesor, bien delgado porque no comía. Entonces, esa experiencia que de repente este familiar pasó, como que vemos diferentes formas, ¿no? De vivencia, diferentes platos típicos, y es uno, pues, de que nosotros, los peruanos, tenemos que estar muy orgullosos de lo que es la gastronomía, nuestras costumbres, valorar, ¿no? De dónde nosotros hemos nacido. Por ejemplo, mis padres son de parte sierra, de provincia, y yo veo que muchas personas que vienen de esa zona, ¿no? De la región sierra, como que se avergüenzan, vienen acá a la costa, ya no quieren vestirse de la manera como ellos se visten allá, como que se transforman, profesor. Vienen Sí, acá, pues. bien al pantalón, de repente al pantalón jean, y cuando están allá vuelven, ¿no? De viaje o de visita, ya con otra mentalidad, ¿no? O sea, como que no valoran, o sea, no se identifican, no hay esa identidad de peruanos, ¿no, profesor? Entonces eso es lo que Así quería es. compartir, profesor. Sí. El pelo pintado. Así es, porque los peruanos en el Perú no sienten la peruanidad. Por eso les digo que hagan la diferencia de cómo la diáspora sí, todos son peruanos, todos aman al Perú y todo, ¿no? Todo el Perú, pero acá no. Otra reacción, a ver, que va a ser la última. Buenas tardes, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Sí, que en otros países te miran diferente, tienen diferente cultura, también hacen diferentes platos típicos, también que te denigran por
por la raza, por ser gordo, por ser flaco, te discriminan. Hay discriminación en otro país. Sí, sí, indudablemente que los peruanos que se van al extranjero sí sufren discriminación, sí sufren discriminación. Por lo que son peruanos, ¿ah? Nada más que porque son peruanos. ¿Ya? Incluso a peruanos que se han ido al extranjero no los han dejado bajar al país. En España, por ejemplo, hace 2 años, 3 años, una señora lo ha denunciado porque ella con su hija se habían ido a España de visita nada más 15 días y no pudo ingresar al país porque era peruana, tenía pasaporte peruano y no lo dejaron pasar, ¿no? O sea, esas cosas hay, pero los peruanos pues, somos guerreros y si no nos quieren, hacemos que nos quieran y a veces que nos amen, ¿no? Entonces, ahí está el reto y también para ustedes porque tienen ahí una tarea y quiero pues que me hagan comentarios bien hechos para enriquecer este tema, porque yo de verdad, yo es primera vez que lo estoy haciendo y he hecho toda una investigación que les doy pues el tema bien elaborado. Yo mismo demoro una semana en hacer el tema, ¿no? Entonces, espero que también ustedes me ayuden a enriquecer esto, porque yo todo lo que ustedes me están dando, yo los tengo guardados y de ahí voy a sacar algo mejor para el otro año. ¿Ya? Ahora sí, siendo la hora avanzada, yo creo que ya no hay nada más. A ver, Giovanna, a ver, dígame, Giovanna. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Justo aportarle que aquí tradicionalmente la bajada de Reyes que se celebra en enero no es tan acogido como en España, ya que tengo una vecina allá y nos comentó que allá en España es bien acogido la bajada de Reyes, o sea, hacen la celebración así como una Navidad, pero aquí en Perú es casi, o sea, solamente es Año Nuevo y nada más, solamente es algo chiquito nada más. Claro, es que es la interculturalidad, ¿no? Que aprenden cosas de otros países y nosotros también les enseñamos, ¿no? Entonces, ahí hay ese intercambio de culturas. Bueno, chicas, nos vemos la otra semana. Pásenla bonito y que les vaya bien. Chao. Hasta luego, profesor. Muchas gracias, maestro. Chao, chicas. Cuídense. Por favor, chicas, no se olviden enviarme la tarea anterior. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos, chicas. Cuídense. Nos vemos hasta el día miércoles. Cuídense bastante. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Ya, hasta luego.